segunda parte de neurología, algunos temas clínicos de preguntas que vienen frecuentemente, como cefalea, por ejemplo. ¿La luz? ¿Pueden apagar la luz? Gracias. Una de las preguntas de dolores de cabeza es la frecuencia, independientemente de la edad. En algún momento de nuestra vida nos ha dolido la cabeza y el término cefalea se utiliza en dos cortes: cefalea primaria y cefalea secundaria. La cefalea primaria es dolor de cabeza sin nada estructural en la cabeza, o sea, con una tomografía o resonancia normal. Y la cefalea secundaria es dolor de cabeza con algo estructural en la cabeza, por ejemplo, una lesión por citicercosis, un tumor cerebral, un EBC isquémico. La diferencia entre cefalea primaria y secundaria es adecuada para el aspecto clínico, y de las cefaleas primarias el 99% es por cefalea tensionales o por migraña. Entonces, cuando alguien se acerca a consulta por cefalea, ustedes lo que tienen que obtener el dato es si es una cefalea tipo migrañosa o es una cefalea tensional. El 99% va a salir una tomografía normal o una resonancia normal. Muy bien. Acá dice la cefalea más frecuente de todas es, bueno, ya hemos hablado que puede ser migraña o tensional. Sin embargo, hay otra cefalea que da en hombres que se llama cefalea en racimos, y otra cefalea por abusos de ergotamínicos. Pacientes con migraña que están maltratados, significa que no toman pastillas profilácticas, solamente un calmante, son usuarios de medicamentos que tienen ergotamina. Estos deberían tomarse máximo 6 veces al mes, pero estos pacientes, como desconocen la enfermedad, toman la pastilla todos los días por más de 2 semanas, y el efecto adverso de la ergotamina, que es para el dolor de cabeza, es cefalea. Es como el efecto adverso de la amiodorona, que es la arritmia, o el efecto adverso de sobredosis de fenitoína, que es las convulsiones. Más o menos similar sucede con la ergotamina. Esta cefalea por ergotamina es muy frecuente también. Hay que preguntar cuánto tiempo toma ergotamina. Y si dicen que toma más de 2 semanas, lo que hay que hacer es suspender paulatinamente la ergotamina. No es darle más ergotamina, porque el tratamiento es la suspensión del medicamento. Y nos quedamos con cefalea tensional y migraña. Aquí nos hablan de dos tipos de migraña, con aura o sin aura. Lo vamos a ver después. El aura es una manifestación generalmente visual previo al dolor de cabeza, una manifestación visual. Pueden ser luces centellantes o fenómenos de oscurecimiento de la vista progresiva, que no es de por vida, sino es solamente esporádica. Y sin aura es cuando no tiene esta manifestación visual, hidrocefalia tensional. De 100 mujeres con migraña, no, de 100 mujeres, perdón, 18 tienen migraña. 18 tienen migraña. Y de 100 hombres, 3 tienen migraña. De 3 a 6 tienen migraña. Lo más frecuente es la cefalea tensional. Y la cefalea tensional, antes llamada cefalalgia, cefaleas, pueden ser divididas como las migrañosas. Clásica es la que tiene aura, clásico es viene con aura y toda la sintomatología, y la común es la sin aura. Común termina en N, no tiene aura, N de no tiene aura. Después vienen otros tipos de cefaleas secundarias, por ejemplo abscesos, tumores, y aquí al final han puesto cefaleas tensionales, antes llamadas psicógenas. La cefalea tensional es la causa más frecuente, ¿no? Y de hecho en algún momento de nuestra vida hemos tenido nosotros cefalea tensional. La cefalea es un síntoma que generalmente no solamente lo ve el neurólogo, sino en la práctica diaria también se ve cefalea. Y puede afectar en algún momento de nuestra vida el 80%. Y este dato del 80%
más se refiere a las cefaleas tensionales, porque una persona sin tener migraña puede tener dolor de cabeza. La cefalea tiene varias características clínicas. Si fuera migraña, es una cefalea pulsátil, como si fuera una arteria, late, una cefalea tipo latido. Pero si fuera tensional, la cefalea es opresiva. Opresiva significa que está aplastando la parte posterior, generalmente la parte occipital. Es en cuanto a la calidad del dolor. ¿Qué es lo que duele? Bueno, lo que no duele, primero es el hueso. No duele también parte de la pía aracnoides y la dura madre. Eso no duele. Los plexos coroideos que producen líquido cefalorraquídeo tampoco duele. Lo que duele es el nervio trigémino. O sea, hay dolor de cabeza porque el quinto par craneal, que es un quinto que va directo al tronco encefálico y que inerva la cara en cuanto a sensibilidad, es lo que produce dolor. Por eso que hay una teoría trigeminal. La teoría trigeminal es la teoría del tronco encefálico. Y también duele el vago y los tres primeros cervicales. En la parte posterior usted va a encontrar las cervicales, ¿no? Y eso es importante porque a veces uno tiene no tiene la explicación de por qué está doliendo la parte posterior, ¿no? Entonces, hay una inervación. La cefalea tensional también lo pueden conocer como cefalea psicomiogénica, porque consideraban que había un factor psicológico y una contractura muscular. Cefalea por contracción muscular, cefalea idiopática porque no tenía causa, cefalea diaria o cefalea ordinaria. En general estos términos deben ser reemplazados por cefalea tensional. Cada vez que ustedes tengan un paciente y puedan diagnosticar cefalea y que no sea migraña, le pongan cefalea primaria, cefalea tensional. Y la cefalea tensional, que es la cefalea más frecuente, es de dos tipos. La que el paciente puede decir, a mí me duele acá, o sea, localiza el dolor, y la que el paciente les dice, yo no siento dolor, yo siento una pesadez o siento algo que no lo puedo explicar. Eso se llama cefalea difusa. Y son las dos tipos de cefalea que deberíamos conocer la más frecuente. Es una cefalea localizada y una cefalea difusa. Generalmente se dice que dan en personas varones mayor de 40 años o generalmente mayor de 40 años también mujeres con algún problema de ansiedad y depresión, ¿no? Y eso hay que diagnosticarlo en la clínica. Muy bien, la cefalea migrañosa de Bickerstaff. Bueno, hay preguntas que les van a decir a ustedes, ¿sabes o no sabes? Esta es una de ellas, ¿no? Esta es una de ellas. Estoy en clase, por favor, me llaman a las 10:30, estoy en clase. Un epónimo puede hacerles a ustedes no saber la pregunta. De repente ustedes conocen la entidad, pero no conocen el epónimo. Entonces sería bueno también aprender epónimos para que respondan algunas preguntas. Acá preguntaron la migraña de Bickerstaff. La palabra Bickerstaff se aprende mucho en Guillain-Barré. Una de las variantes de Guillain-Barré es el Miller-Fisher. El Miller-Fisher es problemas a nivel de la cara, problemas a nivel de oftalmoplejía, ¿no? Eso es Miller-Fisher. Pero cuando el Guillain-Barré tiene trastorno de conciencia, y escuchen lo que voy a decir, a un Guillain-Barré con trastorno de conciencia es algo que le sale a ustedes de cuadro, ¿no? Se le llama una encefalitis de Bickerstaff. Es un paciente con Guillain-Barré, empieza como un Guillain-Barré y lo que le saca a ustedes el cuadro es que se empieza a dormir el paciente. Eso se llama una encefalitis de Bickerstaff. Eso no es la pregunta, pero por si acaso les doy el otro epónimo para que también sepan, porque no van a estar Bickerstaff si se van a acordar solamente de cefalea. Bickerstaff también es Guillain-Barré cuando pierde el trastorno de la conciencia. La cefalea de Bickerstaff tienen que utilizar una mnemotecnia
B de Bickerstaff, B de vacilar. Eso es para que no estén aprendiendo mucho, suave nada más un Demoten. De las migrañas más frecuentes están la migraña con aura y la migraña sin aura. La migraña con aura con C de clásica. ¿Por qué es clásico? Porque viene con su aura, viene con su dolor de cabeza, sus náuseas, la luz molesta, la bulla molesta, es clásica, dice. El paciente se duerme y le pasa, es clásico, quiere estar a oscuras el paciente, es una cefalea clásica. Y la cefalea sin aura o la migraña sin aura es una cefalea que no le avisa la alteración visual, pero empieza a doler la cabeza, náuseas, la luz molesta, la bulla molesta y cuando se duerme le pasa. Entonces la diferencia entre una migraña con aura sin aura es solamente la manifestación visual. Pero lo más frecuente es la sin aura. O sea, el 80% es sin aura. Y solo un 20% tienen la suerte, los pacientes entre comillas, de que le está avisando a qué hora le va a doler. ¿Ok? La suerte de que le está avisando a qué hora le va a doler. Porque generalmente precede el dolor de cabeza y puede tomar una pastilla, pero solo es el 20%. En general, ustedes tienen que entender que una migraña clásica es lo menos frecuente. Lo más frecuente es un paciente que venga, que le duele la cabeza, náusea, vómito, la luz molesta y no tiene aura, 80%. Muy bien. Migraña oftalmoplégica, que lo vamos a ver, se ve en niños generalmente, en niños, ¿no? Cefalea histamínica relacionada a medicamentos. Y la migraña basilar, que compone los síntomas de el tronco encefálico. B de vértebro, basilar, B de vómitos, B de vértigo. Esta migraña basilar tiene síntomas posteriores, como del lóbulo occipital también, y algunos síntomas visuales podrían deberse a síntomas del lóbulo occipital, síntomas del tronco encefálico y síntomas del cerebelo. El cerebelo, lo que a ustedes le va a dar, C de cerebelo, C de coordinación, C de cerebelo, C de coordinación. ¿Ok? Y generalmente se ve en niños también, migraña basilar se ve en niños. Y siempre la explicación en migraña es que hay un disturbio en el flujo sanguíneo del sistema vertebrovascular y produce síntomas vertebrovasculares. El electroencefalograma, que no se usa mucho en cefaleas, pero cuando se utiliza estos pacientes pueden encontrarse anormal y puede relacionarse a convulsiones. De ahí que si hay familiares con convulsiones, puede haber familiares con migraña y puede haber familiares con neuralgia del trigémino, porque los tres son enfermedades paroxismales o paroxísticas y probablemente tengan alguna base fisiológica que haga que se relacionen estos tres patologías: epilepsia, migraña y neuralgia del trigémino. Algo así como los pacientes alérgicos que tienen rinitis, dermatitis y asma, para que me entiendan ustedes, ¿no? Salvando algunas diferencias en neurología, estas enfermedades paroxísticas, las tres se mejoran con anticonvulsivantes. Es por eso que a la migraña, a la epilepsia o a la neuralgia del trigémino ustedes le pueden dar ácido valproico, por ejemplo. Muy bien. La migraña oftalmoplégica, que era una alternativa, la migraña oftalmoplégica, que era una alternativa, es muy rara, es muy rara. Generalmente se ve en niños también. Y la tosis es la característica. O sea, cuando ustedes hablan de tosis, ustedes tienen que hablar
del tercer par craneal. En este caso, si se dilata la pupila, midriasis sigue siendo tercer par craneal. Yo les dije en la clase pasada, si fuera una ptosis sola, sin dilatación pupilar, esa es una neuropatía diabética y en 2 meses se cura. Pero si fuera una ptosis con dolor de cabeza y dilatación pupilar, eso es un aneurisma de la comunicante posterior, sí o sí. Mucho cuidado en diagnosticar migrañas oftalmoplégicas en adultos, porque no es lo frecuente. En adultos ustedes tienen que empezar en la arteria comunicante posterior, aneurisma que está comprimiendo el nervio. En niños, si es que han descartado con una panangiografía, que es el gol estándar, ustedes recién podrían hablar de migraña oftalmoplégica. Hay dolores de cabeza, porque la mnemotecnia es M de migraña, M de mujeres, ¿no? Es bien raro que a un hombre le dé migraña, pero hay dolores que podrían dar en hombres. Por ejemplo, la cefalea en racimos, ¿no? La cefalea en racimos puede dar en hombres, ¿no? El dolor cede con sumatriptán. En general, los triptanes es el nuevo tratamiento de elección de toda cefalea migrañosa o muchas causas de cefalea. Y la cefalea en racimos no es la excepción, más aún, es una de las pocas cefaleas que se mejoran con corticoides. Cefalea en racimo, aparte de tu sumatriptán, corticoides es una buena indicación. Al igual que la migraña, se puede desencadenar con ingesta de alcohol. Entonces, como yo creo que ustedes deberían aprender migraña por desencadenantes. ¿Qué es lo que desencadena al paciente la migraña? Y una de las causas que desencadena son los alimentos, por ejemplo el chocolate y el queso. Pero el alcohol es otra de las causas, ¿no? Pero más desencadena en racimos. Suele aparecer 2 a 3 horas después de dormirse y siempre es bilateral. Bueno, cuando uno encuentra la palabra siempre, esa queda en la duda, ¿no? Nunca y siempre, hay que tener cuidado. No, pues la cefalea en racimos es unilateral como las migrañas, es unilateral. Pero aquí hay una gran diferencia entre una cefalea en racimo y en una migraña. La migraña les pasa cuando se duerme. O sea, el paciente quiere dormirse y le pasa el dolor. Más aún, algunos médicos lo sedan al paciente para que duerma. Por ejemplo, se aplican una ampolla de ketorolaco y metoclopramida como un procinético que produce secundariamente sueño. En cambio, en la cefalea en racimos, ustedes tienen la oportunidad de escuchar la semiología de ese dolor de cabeza que le dice, cuando duermo me duele más, ¿no? Después de 3 horas me duele más. La respuesta, lo falso es siempre es bilateral, no, es unilateral. La cefalea se produce en hombres. Otra característica de la cefalea, aparte del que le decía pulsátil, que se ve en migraña, y opresiva, que se ve en tensional, es la localización. La migraña es unilateral y la cefalea opresiva tensional es bilateral. Bilateral. Generalmente siempre. Hay enfermedades que podrían extenderse a medicina interna o reumatología, en este caso las polimialgias reumáticas. Es una entidad que podría relacionarse a dolores de cabeza. Dice, ¿con cuál patología se asocia la polimialgia reumática?
La neuralgia de trigémino se asocia, primero, la causa es idiopática, si es mayor de 50 años, pero si es menor de 50 años se llama esclerosis múltiple, hay que descartar esclerosis múltiple. Y se asocia a epilepsia y a migraña. El feocromocitoma, más endocrinológico, la hidrocefalia intermitente se asocia más a neurociticercosis cuando hace un presión en racimos, cuando hace un presión, un fenómeno de válvula, ¿no? Generalmente esa es la fase racemosa, le llaman, donde están los quistes citicercósicos. La hipertensión endocraniana idiopática es más cefalea, vómitos, dolor de cabeza intensa, ¿no? En cambio, un tipo de cefalea que se llama cefalea por arteritis de célula gigante o arteritis de la temporal se asocia a polimialgia reumática. Generalmente la cefalea de la arteritis de la temporal da en personas ancianas, ¿no? La característica es que son ancianos. Y el dolor es en la sien, intenso. Y ha habido antecedentes de migraña. Pero a partir de los 50 años tienen esta clínica, ¿no? Entonces se le pide un examen que se le llama el BCG. El simple BCG que ustedes piden, que tiene que estar elevado, es uno de los diagnósticos. Como alternativa se encontraba la neuralgia del trigémino. Y es bueno que ustedes diferencien que no hay una causa. La causa sería si el paciente fuera menor de 50 años. Si fuera menor de 50 años, piensen en esclerosis múltiple o una lesión, una compresión. Generalmente la neuralgia de trigémino es unilateral en el 96% de los casos. Y es en quinto 2 y quinto 3. Ahí es el dolor, quinto 2 y quinto 3, quinto 2. El dolor es paroxismal, dura de 10 a 30 segundos, de 10 a 30 segundos. O sea que es característico, ¿eh? Es un dolor lancinante de 10 a 30 segundos, muy intenso, que se desencadena cuando uno habla, cuando uno ríe, cuando uno se lava la cara, cuando uno mastica, ¿no? Se desencadena, cuando uno se lava los dientes, es característico. Produce un dolor típico. Entonces, usted tiene que ver la edad para cortar bien si es esclerosis múltiple o es idiopática. Generalmente nada encuentran en el examen neurológico y responde al inicio a la carbamazepina de una manera correcta, ¿no? El tratamiento de elección de la neuralgia trigémino es la carbamazepina, aunque han salido otros medicamentos como la ofcarbamazepina que podría utilizarlo. En general cualquier medicamento anticonvulsivante podría mejorar esto, ¿no? A ver, lean ustedes despacio la pregunta. Esta es una pregunta que ya lo debemos saber. ¿Alguien tiene alguna duda o quieren descartar? Dice, una cefalea que se presenta de una manera abrupta, dice. ¿Cuál descartarían si es abrupta? ¿Hay tumor? No hay tumor, pero sí hay acceso. Por ejemplo, el acceso es una tumoración, ¿no? ¿Está bien? Descartan acceso, ¿no? Al fin y al cabo, la característica del acceso cerebral no es la cefalea. A veces puede haber preguntas, ¿cuál es la característica de las cefaleas por acceso, no? Cuando son grandes ya puede doler, pero generalmente son focalización, ni siquiera es fiebre, ¿eh?
porque puede estar ausente la fiebre, focalización y después cefalea. Otro que descartan, otro descarte, cefalea tensional es abrupta, tensional es abrupta o crónica, ¿no? Insidiosa, no dolor de cabeza posterior, descartamos cefalea tensional. Los analgésicos, incluidos las ergotaminas, es la cefalea que les decía que es muy frecuente. Los americanos hablan de over the counter, que es medicamentos que uno puede comprar fácilmente en las farmacias, ¿no? Sin una venta, una receta. Estos medicamentos, el sobreabuso produce dolor de cabeza. No. Y la arteritis temporal es una arteritis que se da en migraña mayores de 50 años, ¿no? Y se pide BSG. La respuesta, ¿cuál sería? La hemorragia subaracnoidea, el peor dolor de cabeza de su vida. El peor dolor de cabeza de su vida. Náuseas, vómitos, déficit motor, trastorno de conciencia, 25% rigidez de nuca. En cuanto a la migraña, que no es tan abrupto, va poco a poco, empieza en la adolescencia, generalmente en mujeres, 15 años, 16, y algunas migrañas se llaman migrañas menstruales, porque cuando hay la menstruación desencadena más dolor de cabeza. Son diagnósticos un poco más finos, pero en el fondo el tratamiento es similar. Y siempre se pregunta si la mamá sufre de migraña, porque se ha encontrado parientes de primer grado hasta un 70%. Alguien, hay una prima, ¿no? Componente genético. Aunque las migrañas hemipléjicas, que es un tipo de cefalea con hemiplegia, tiene componente cromosomial, la migraña se está descubriendo que hay lesión ya en el cromosoma 3 y 4, como toda enfermedad, ¿no? Y lo que le decía, el queso tiene tiramina, desencadena migraña. Tiramina. El chocolate tiene feniletilamina. Puede haber por ahí el tomate, miren, cebolla, naranjas. No les estoy diciendo que el paciente con migraña debe suspender toda esta alimentación. Es lo que se hacía antes con los niñitos. Antes a los niñitos con asma se les suspendía todo. Ahora no, ahora hay especialidad de alergia y ellos van probando qué sustancia es la que le hace mal. Realmente similar sucede en migraña. El paciente con migraña tiene que tener un diario de la migraña y ahí apuntar qué comió, qué ingirió previo al dolor de cabeza para ver si es uno de estos que lo desencadena. Tomate, cebolla, naranja. Y el Ajinomoto, que es el glutamato monosódico contraindicado. Para que haya crisis, si hay ingesta de alcohol, es algo malo. Si sube en altura, malo. Si uno va a una fiesta o al cine y la luz es intermitente, muy intensa, podría desencadenar migraña, malo. Si hay una falta de sueño, por ejemplo, alguien que toda la noche está tomando y no ha dormido, al día siguiente va a estar con una migraña. Y más aún si está tomando vino, porque el vino desencadena. En menstruación desencadena migraña. El dormir mucho también, ¿no? También factores determinantes, queso, chocolate, vino. El ejercicio intenso, por favor, eso también tienen que aprender. 2 pacientes con dolor de cabeza. Uno es una migraña y otro es cefalea tensional. Los dos corren. La cefalea tensional le pasa porque se relajó. La migraña empieza a doler la cabeza. Entonces, pacientes con migraña deberían evitar el ejercicio excesivo. El ejercicio
intenso. En cambio, la gente con cefalea tensional la puede relajar y les pasa el dolor de cabeza, ¿no? La gente con migraña a veces están en gimnasio y no les pasa el dolor. ¿Qué les va a pasar? Porque están padeciendo dolor intenso. El estrés, de hecho, y no solamente pensar que es el estrés lo que le está doliendo la cabeza, sino aceptar que tiene la migraña. Una cosa es estrés, ansiedad, nerviosismo, expectancia de que algo va a pasar, y otra cosa es migraña, la luz molesta, la bulla molesta, náuseas y vómitos. Muy bien, cuando uno sube a altura y si alguien tiene familia con migraña, ¿no? Muy bien. El sueño, pacientes que duermen y les pasa es migraña, pacientes que duermen y empeoran es cefalea en racimo. Pero lo bonito de la migraña es que ataca mucho a la mujer en edad fértil, pero a partir ya de la posmenopausia los dolores van disminuyendo considerablemente, ¿no? Por lo cual se habla que de 3 de cada 4 mujeres desaparece su dolor de cabeza. Hay un componente hormonal.